Bueno, shalom a todas, a todos. Vamos a estudiar esta sección bien importante acerca de la limpieza, ¿sí? La limpieza espiritual, la limpieza que se debe estar libre de pecados, es decir, porque el pecado como tal o la transgresión crea esa mancha en el alma y a la vez esa desconexión con el Creador. No solamente crean esa mancha o esa desconexión, sino que también daña el alma, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de limpieza, es muy importante que la persona cuide su neshama, cuide sus pensamientos, cuide su corazón de todo lo que es su vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, en las relaciones interpersonales pasa mucho que la persona se va llenando de resentimientos, de odios, de rabias, de frustraciones y va cargando y va dañando su corazón, ¿sí? Entonces, no solamente la persona, como le habíamos dicho en el anterior video, la persona siente amargura, sino que ella va dejando de brillar. Y nosotros estamos en ese mundo de paso, ¿sí? O sea, estamos de paso porque no sabemos en qué momento el creador algún día nos va a decir, bueno, ya le mandé el tiquete, ¿cierto? La idea es que llegamos hasta los 120 años, pero hay algo muy interesante que lo dice el libro de Kohelet, que en todo tiempo sean tus vestidos blancos. Cuando hablamos acerca de la vestidura, lo vemos como algo físico, pero Kohelet está hablando es de la vestidura espiritual. O sea, con qué todos los días usted se está vistiendo. O sea, con qué puede usted adornar su neshama, qué vestidura usted se va a poner ese día. Así como cuando usted va a elegir qué ropa se va a poner, ¿sí? O para combinar, para verse bien, ¿sí? Para salir a la calle. Asimismo, espiritualmente, todos los días debemos hacer acciones que embellezcan ese vestido, ¿sí? Cada acción, cada misbah que se hace que ese vestido brille más, que ese vestido sea blanco. Es decir, que tengamos, como decir, el presupuesto o la capacidad económica a nivel espiritual de comprar ese vestido para cuando algún día la Neshama vaya a Dios, como dice el libro de Kohelet, que el cuerpo vuelve a la tierra, pero la Neshama va hacia Hashem. Asimismo, que nuestros vestidos, nuestras acciones con las que nos vamos a llevar, sean realmente meritorias. Entonces vamos a dedicar este estudio de Torah de Pele Yoes en la página 643, cuando nos habla acerca de la limpieza, y la vamos a enfocar desde el lado espiritual, ¿sí? Esto sea para la elevación del alma del señor Andrés, hijo de Milagros, y que también Hashem traiga ese consuelo a nuestra familia, ¿sí? Entonces tenemos algo bien interesante, y es que muchas veces buscamos mejorar en lo que vemos, en qué vemos, en lo más grande, ¿cierto? Por ejemplo, la persona tiene actitudes o siente esos sentimientos como de envidia hacia el otro o de molestia, de enojo, ¿sí? Entonces la persona dice, ay, sí, tengo que trabajar en eso. O, por ejemplo, a veces categorizamos los pecados, por ejemplo, en el pecado del robo, en el pecado de la shonará, pero hay cosas que hacemos o que las personas pueden hacer que pueden dañar a otro, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted hace sentir mal a otra persona, cuando usted la hiere, no tiene consideración hacia la otra persona, esas pequeñas cositas, es decir, están ensuciando la neshama. ¿Me comprenden? ¿Por qué? No solamente la ensucian, sino que va
ese tipo de acciones, cuando usted las repite, cuando usted se vuelve insensible a la necesidad del otro, usted pasa por encima de la otra persona, no la respeta, va haciéndose como que usted se está cosiendo o adornando o poniéndose ese vestido, sí, pero ese vestido no va a estar limpio, ¿sí? Entonces la persona puede decir, es que yo soy así, a mí me hicieron así, mi familia es así, o esa es mi personalidad, ¿ya? Pero Dios algún día nos va a mostrar el potencial, nos va a mostrar a nosotros mismos ese potencial al cual podríamos haber llegado, ¿sí? O sea, en ese mundo estamos es para rectificar los aspectos o las cualidades negativas. Voy a hacer un ejemplo por decir algo. De la esposa hacia el esposo, del esposo hacia la esposa, ¿cierto? Que por ejemplo, digamos, la esposa está cansada, a lo mejor ella es la que está trabajando y el esposo le tocó en ese caso arreglar la casa o cuidar los niños y los dos no se tienen en consideración, no piensan cómo estuvo el día del otro, no se acerca, ¿sí? Sino que simplemente ve, es mi mundo y yo estoy muy cansado y yo estoy muy cansada. Pero qué importante es tener actitudes de Gesed. Y una de las actitudes muy lindas que nos ilustra la Torá es Rivka. Cuando Rivka ve que llegan unas personas forasteras, no saben quiénes son, llegan a su casa y hay animales que habían caminado en el desierto por varias horas, podemos decir casi todo un día. ¿Qué hizo Rivka? Inmediatamente empezó a alimentar los camellos y buscó sin que o sin entrar, digamos, en esa actitud, es que usted lo tiene que hacer, usted por qué no lo hace, por qué no le dijo a Eliezer, es que Eliezer, usted es el que puede cargar el agua, yo soy una mujer, ¿sí me comprenden? Sino que ella pensó realmente que ellos necesitaban, ¿ya? Entonces, a veces, ¿qué busca más el ser humano? Es recibir, no dar, ¿ya? Entonces, de ahí, ese tipo de cositas, por ejemplo, van creando incomodidades, se pueden dañar relaciones interpersonales, en el otro puede generarse resentimiento, frustración, rabia por la actitud de la otra persona, porque esa persona, si no va corrigiendo eso, puede llegar a ser una persona tóxica también, ¿ya? Entonces, de ahí ese tipo de cositas muchas veces la persona las ignora, ¿sí? Ignora que no es importante ser considerado con la esposa o que la esposa sea considerada con el esposo o en el momento que yo te necesito ahí tú no estás, ¿ya? O sea, es necesario que en nosotros hayan cualidades, o sea, midot positivas, pero esas midot tenemos que trabajarlas a través del musar. Y una de las bases que nos va a ayudar a nosotros a entender la trascendencia espiritual de las relaciones interpersonales y la relación con Dios, la base es el respeto. Si yo respeto, si yo tengo claro qué es el respeto, ¿qué entenderíamos como respetar? ¿Ustedes qué dicen que entenderían ustedes como respetar? No todas a la misma vez. Por favor, no se peleen para contestar. Es darle el valor, yo diría, darle el valor a algo o a alguien, ¿cierto? Cuando yo le doy el valor a algo, ¿cómo voy a cuidar, digamos, ese objeto o cómo voy a cuidar, en el caso, por ejemplo, de una amistad, voy a cuidar esa amistad, ¿cierto? O si yo le doy valor, por ejemplo, a mi familia, yo voy a cuidar de darle ese honor a mi familia. Entonces voy a tener lo que llamaríamos el kabod en hebreo. Todas las almas vienen de Kisiat Kabod. De hecho, el ser humano siempre busca el honor. Todo el mundo quiere tener honor, ¿cierto? ¿Y por qué viene? Porque el ser humano quiere el reconocimiento.
Muchas veces la persona dice, es que yo quiero que me reconozcan, pero tú reconoces a los demás. O tú pasas por encima, digamos, de las necesidades, de los deseos de la otra persona, de la dignidad de la otra persona. Es bueno cuestionarse en eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dice el Pirkei Avot que los honores sacan a la persona de este mundo, la ambición, o cuando la persona se sitúa en el centro del lugar, el centro de atención, y no le importa lo que el otro esté pasando, si está sufriendo, si tiene una situación difícil, ¿sí? Lastimosamente, ha influenciado una sociedad donde usted lo ve en Play memes en Facebook, donde alguien, digamos, usted ve la caricatura de un muñequito ahogándose y todo el mundo lo está grabando para que se vuelva viral, ¿cierto? Pero no, se ha perdido esa humanidad. Y ahí sí podríamos decir que eso sí se puede ver como un virus contagioso. ¿Por qué? Porque la persona se va volviendo insensible, ¿ya? Entonces nosotros debemos entender que una de las cosas que se debe desarraigar del corazón, ¿sí? Es el egoísmo. Uno tiene que pensar en la otra persona, ¿sí? Preguntarle cómo te sientes, qué te pasa, ¿sí? O qué opinas de esto, o si te gustaría o no te gustaría, qué deseos tienen, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es una manera de cuidarse, de estar en esa completa conexión, así como el creador. El creador nos enseña a nosotros es el dar. O sea, el creador siempre está dando. Nos pide a nosotros muy poco. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que nos pide mucho o poco? O sea, el creador solamente nos pide, por ejemplo, el pueblo yehudí nos pide Shabbat. Cuando tenemos 6 días en la semana donde estamos trabajando, estamos gestionando todos nuestros asuntos personales, pero Hashem le dice a Israel, tienen Shabbat. Solamente Shabbat, ese día dedicado a mí, no vas a trabajar. ¿Sí? En el día también nos pide que saquemos un momento para tefilar. También nos enseña el creador, te dice, bueno, yo te he bendecido, mira, yo he multiplicado, digamos, tu hacienda, he multiplicado tus acciones, tus empresas, acuérdate del que no tiene. O sea, acuérdate de aquella persona que está sufriendo. Y son actos que la persona dice, ah, sí, yo sé que alguien necesita, vamos a darse de acá. Pero el asunto es, ¿qué tipo de sedacá usted da en su casa? Quiero que me entiendan el mensaje. A veces somos muy buenos para darse de acá hacia afuera, ¿sí? Ah, tal persona necesita, yo doy de acá. Pero de pronto, ¿cuántas veces en tu familia alguien ha necesitado que tú le escuches? Eso es una sedacá. Un abrazo, ¿sí? Una palabra de consuelo. El ponerse, como decimos nosotros aquí en Latinoamérica, en los zapatos de la otra persona, ¿sí? No en mi mundo, sino pensar en el otro, al otro qué le puede estar pasando, cuáles son sus gustos, qué le puede incomodar. Si yo digo un comentario, si yo digo algo que de pronto a esta persona si la digo, la voy a incomodar, lo voy a hacer sentir mal. A veces la gente se burla de los amigos, ah, es que estamos charlando, pero a veces esas burlas, de pronto la persona no, que está escuchando es más bien tímida y dice, ay, no, no, o no tiene las habilidades en ese momento para refutar, para reprochar, porque hay gente que no tiene esas habilidades, es muy tímida o puede tener, digamos, baja autoestima, no sabe cómo presentar un argumento, o es muy pasivo, muy pasiva, y el otro se aprovecha y se burla. Ese tipo de acciones ensucian el alma.
¿sí? Por ejemplo, podemos pecar no solamente con nuestra boca. ¿Cómo podemos pecar? Cuando se puede decir una mentira, cuando se diga la shonará, pero hemos hablado acerca de las palabras negativas, o cuando hombres y mujeres hablan obscenidades, ¿sí? O sea, el lenguaje es obsceno, ¿sí? No hay viltupé, no hay cuidado de la boca. Eso está haciendo que los vestidos espirituales de ese día le estemos creando una mancha. Si uno con una ropa, por ejemplo, que usted está estrenando, ¿cierto? Uno es todo feliz y uno dice, la voy a cuidar de cualquier mancha. Y llegó la mancha al vestido o a la blusa, no sé, al pantalón, a la prenda que usted tenga, que usted la compró con tanto cariño que le costó, usted le va a doler, ¿cierto? Así mismo es Hashem con nuestra Neshama, porque la Neshama Hashem la dio y para él es preciosa. O sea, nuestra Neshama tiene mucho brillo, pero a medida que la persona no se purifica, que la persona no busca la integridad tanto en sus palabras como en sus acciones, ¿qué va a pasar? La persona va creando esa desconexión. Entonces, de ahí es muy importante el ser cuidadoso. El ser cuidadoso, gracias, con nuestras palabras, con nuestras acciones, ¿sí? El valorar a las personas que tenemos al lado, porque algún día no la vamos a tener o nosotros no vamos a estar, ya sea que se vayan para otro país, ¿sí? O Hazbe Shalom, que la persona abandone ese mundo. Y a veces eso lo vemos como de que, no, eso va a ser muy lejos. Y la idea es eso, o sea, nadie quiere noticias trágicas, ¿cierto? Pero qué bonito es valorar a aquellos seres queridos que los tenemos ahí, ¿sí? Aprender a desarmarnos. Cuando está hablando de desarmarnos es a no crear disputas, sino a perdonar, a sanar, a tener esas buenas relaciones interpersonales. Por ejemplo, tenemos en la misbah, en los 10 mandamientos, ellos se dividen en dos categorías, mandamientos hacia Hashem, ¿sí? Y tenemos otros hacia el ser humano. Cuando viene Yom Kippur o Rosh Hashanah, la persona tiene que hacer teshuvah sobre esas dos categorías. Si ofendió a Dios, pedir perdón, pero primero tiene que reconciliarse con su semejante. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Es que aquellas cosas pequeñas, como estamos hablando desde el principio, a veces no se le prestan atención. La persona, por ejemplo, que se burla de otro, que pone apodos, hace sentir mal a la otra persona, ¿sí? O personas que con sus actitudes, su falta de fidelidad, de lealtad, con una amistad, con un matrimonio, han creado heridas y piensa como de que esas heridas se lleva el viento y Dios eso no lo va a juzgar. Pues déjeme decirle que toda acción, el ser humano va a dar cuenta al Creador. ¿Cómo te comportaste con las demás personas? Por eso la Torah dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces de ahí es donde usted tiene que verse en ese espejo que es usted. Es decir, si usted se ama, usted ama a los demás o los odia, ¿sí? Porque a veces la gente dice, sí, amar al prójimo, pero amar al prójimo, primero usted se tiene que amar a usted mismo. Y luego ese amor que usted tiene lo proyecta hacia otros. Lo proyecta en el trabajo de las midorraot. O sea, en el trabajo de cualidades que tenemos que hacer a diario. ¿Sí? Y es tener consideración hacia los demás. O sea, es una cualidad muy importante. Es la base del respeto en todas las relaciones humanas. ¿Sí?
Cuando se está buscando una pareja, se necesita consideración. Mucha gente busca que sea una persona que sea estudiada, que sea una persona que tenga esas cualidades de Gesed, que sea responsable, que sea respetuosa, pero se les olvida una base bien importante y es la consideración, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de consideración, ¿cuál puede ser? De los hijos hacia los padres, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, la mamá o el papá atendió en su casa, estuvo trabajando y el hijo le diga al papá, papá, tenga las chanclas, mamá, yo le arreglo la cocina, o sea, ese tipo de cosas, yo le hago un refresco. Eso es consideración. Que el esposo viene de trabajar, pero la esposa estuvo con los 5 niños, sin esa locura de casa, y no llegue a criticar que porque la pared la ensuciaron, la pintaron, que porque no arreglaron la casa, sino es aprender a escuchar, venga, ¿qué fue lo que pasó? Porque la casa no se arregló hoy. Pero cómo llegan a veces las personas juzgando, acusando, reprochando, ¿sí? Y como poniendo a la otra persona como entre la espada y la pared, como si llegó el juez. Con la medida que nosotros midamos, vamos a ser medidos, ¿sí? Y eso es parte también de lo que hay que trabajar en la Teshuvah. Y la consideración se debe expresar de hijos a padres, de padres a hijos, con las compañeras del trabajo, los compañeros del trabajo. Consideración es reconocer los talentos del otro. Consideración es valorar las capacidades de la otra persona, ¿sí? No estar en una competencia por un puesto, en ese caso. Consideración es que si en una familia hay 2 niños, 3 niños, el esposo también se ponga, como decir, los zapatos de la esposa, en decir, venga, yo le ayudo con un niño, venga, yo le ayudo a preparar la comida, yo le cambio el pañal, vaya, descanse usted, tenga tiempo para usted. Eso también es consideración. Cuando la pareja le dice a la otra, a su pareja, tengo dolor de cabeza, estoy cansado, estoy cansada, ¿sí? Que le pueda dar ese espacio también para que la persona pueda oxigenarse también. Entonces, de ahí, ese tipo de actitudes hace parte del respeto hacia el otro. Y cuando una persona trabaja en el musar, en sus cualidades, en sus palabras, en no avergonzar a otra persona. ¿Por qué? Porque el que avergüenza a alguien en público, hay peligro de que pierda el mundo venidero. Imagínense qué delicado es eso, ¿sí? Entonces está prohibido poner apodos, avergonzar a una persona en público, hacer la shonará. La shonará es hablar a espaldas de esa persona, ¿ya? Porque ya no tiene cómo defenderse, ya se compara como un sordo, porque esa persona no está y no se puede defender. Y los méritos que usted tenga los pierde y se le pasa de que usted está hablando, imagínese, ¿ya? Entonces, mire, todo lo que implica la limpieza espiritual, ¿sí? Cuando usted se mira en ese espejo espiritual, en ese espejo que le va a iluminar, que le va a mostrar su neshama tal y como usted es, usted diga, tengo que mejorar en estos aspectos, porque eso me está robando esa energía, esa conexión espiritual. A lo mejor eso es lo que está haciendo que usted se estanque. O la persona que con la palabra siempre está hablando maldiciones y piensa que maldecir es maldecir, o sea, decir maldí, ¿cierto? Tal cosa. No, estamos hablando es que decir malas palabras. La negatividad trae desgracias, pero qué importante trabajar en nuestro lenguaje y sobre todo en cuidarnos de no constituirnos jueces de la otra persona.
en ser personas leales, ¿sí? Que puedan confiar en usted. No, yo confío en usted, que le contaron un secreto y le dicen, mira, no vayas a contar ese secreto y usted no se aguante y ya lo sabe media ciudad, pues se sabe el secreto de la otra persona. Eso no es fidelidad, eso no está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese tipo de actitudes a usted no le gustaría que de usted contara media ciudad, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de una persona íntegra, por ejemplo, hay un verso muy bonito que Hashem le dice a Abraham que Abraham sea fiel porque tú eres íntegro, ¿sí? Qué bonito es eso, que Hashem diga, esa persona es fiel. Sí, lo mismo fue Moshe, dice que él fue o sea, su servidor fiel de su casa. Entonces es lo mismo, que lo que Hashem nos está permitiendo a nosotros administrar, ya sea en un hogar, ¿sí? O en el contexto en el que estemos. Recordemos que tenemos que ser Kiddush Hashem con nuestras acciones. Y que así como empezamos al inicio de esta conferencia, como usted revisa la ropa que se va a poner y usted dice si le combina, no le combina, que la ropa no esté rota, que la ropa no esté manchada. Asimismo, usted tiene que preocuparse, es que las vestiduras espirituales que usted va a vestir ese día es una neshama. ¿Con qué? Con la tefilá, con la sedacá, con buenas acciones, con pensar, con filtrar antes de actuar, ¿sí? Si yo digo esta palabra, a esa persona la puedo herir, la puedo hacer sentir mal, ¿sí? A mí me puede parecer gracioso, una burla, pero esa persona cómo lo puede recibir. O sea, eso es cuidarse, eso es trabajar en la limpieza. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí y que esta clase haya sido, ese estudio haya sido de verajá. Chao a todos. Chao a todos. Cuídense mucho.